¿Qué tal? ¿Cómo estás? Esta es una primera eh, prueba, un primer ensayo de la defensa del trabajo final desarrollo de materiales didácticos para la enseñanza de la matemática en el nivel universitario, aplicando estrategias de aula invertida y gamificación. Cuando hicimos este trabajo notamos que como palabras claves podíamos hablar de Flipped Classroom, de Flipped Learning, de SAMR, de juegos educativos y de videos educativos. En realidad notamos que necesitábamos más palabras claves, pero ocupamos el máximo de palabras claves permitidas. Eh, Cuando nosotros pensamos en por qué se hace este trabajo, nos situamos en una institución que es la Universidad Nacional del Comahue. Trabajamos en la Facultad de Ingeniería en la materia de Matemática 1 para la licenciatura en Ciencias Geológicas, que es una materia del primer cuatrimestre del primer año, es del ciclo básico y bueno, no tiene correlativas. En el primer cuatrimestre tiene más de 100 inscriptos, en el segundo cuatrimestre tiene alrededor de 50. Se cursa en 8 horas semanales de contacto de los estudiantes con los profesores. La cátedra está conformada por la profesora adjunta, que es quien les habla, una profesora de trabajos prácticos y un ayudante. En muy pocas ocasiones hemos tenido además un ayudante alumno. Al 2020 no habían materiales didácticos, no habían videos, no habían diapositivas, no habían juegos educativos. Y algo que nos llamó mucho la atención es que no encontrábamos libros de matemática para geología. Por ejemplo, hay libros de álgebra para estudiantes de ciencias económicas. Hay libros de análisis para estudiantes de ciencias económicas. Hay libros para estudiantes de matemática para estudiantes de administración. Hay libros de matemática para estudiantes de ingeniería. Pero no hemos encontrado, ni en la biblioteca física ni online, libros de matemática para estudiantes de geología. Altos porcentajes de desaprobados, de ausentes al primer parcial, a la cursada, y hemos visto en distintos autores qué podíamos hacer y que esto no ocurría solamente en nuestra materia y que incorporando o mediando con tecnologías podíamos llegar a mejorar estos altos porcentajes, que ocurren usualmente en el primer año del cambio de nivel, cuando cambiamos de preescolar a primaria, cuando cambiamos de primaria a secundaria, cuando cambiamos de secundaria a universidad. Este tipo de desgranamiento suele notarse más que en otros años. Bien, teníamos videos de clases presenciales con tecnología obsoleta, con un celular se grababa la clase que se escribía en el pizarrón. eh, y nos encontramos con que autores como Aranda y otros proponían, después de tener resultados positivos, la incorporación de juegos que permitan, en una forma de aula-taller, motivar y evaluar con utilización de celular. Aranda, por ejemplo, lo hace con los Kahoot. Nos encontramos con autores como Di Domenicantonio que tienen una postura y una visión muy amplia respecto a lo que es el trabajo con ingresantes. Y bueno, también plantea que en matemática lo que nosotros pudimos ver se evidencia. Abraham, en su tesis de maestría del 2021, nos comenta que es posible la gamificación del turismo, ¿sí? Y bueno, como sabemos, gamificar
sumamos puntos cuando vamos a hacer las compras, sumamos puntos por viajar, como lo hemos hecho en su momento con el previaje, sumamos millas por usar la tarjeta de crédito. Entonces, ¿por qué no gamificar la educación? ¿Por qué no gamificar el aprendizaje de la matemática? Fue algo que nos planteamos. Eh, entonces, bueno, al ver que no habían libros de matemática aplicada a geología, que tampoco había implementación de metodología activas, que no habían apuntes de clase, que no habían juegos educativos, que no había una videoteca para la materia, que habían muchos desaprobados y ausentes, que son cosas que ocurren en los primeros años, dijimos, bueno, nos encontramos con todo esto. ¿Qué podemos hacer? Y bueno, diseñar e implementar una aula invertida gamificada con estrategias Just in Time Teaching en matemática universitaria. Lo que ocurre es que llevar adelante este objetivo requería confeccionar todos los materiales didácticos para poder cumplirlo. Entonces, como objetivos específicos, nos propusimos diseñar la secuencias didácticas, diseñar y confeccionar recursos digitales y evaluar la aplicación de la propuesta para poder redefinirla y dejarla en escena. Cuando nos pusimos manos a la obra con ver la justificación teórica que iba a sustentar todo este trabajo, vimos que la implementación de tecnología está llena de logros y fracasos. ¿Qué quiere decir esto? Que innovar no quiere decir que va a haber éxito en lo que vamos a hacer, pero puede haberlo. Ante la no innovación, no vamos a saber si fracasa o no fracasa. Cuando hablamos de los modelos para incorporación de las tecnologías de la educación, nosotros nos centramos en el modelo SAMR creado y todavía en confección por Rubén Puentedura. Está también el modelo de desarrollo de matrices y el TPAC, que incluye la tecnología y lo relaciona con la pedagogía y ¿cómo es que se llama? Con el conocimiento, ¿sí? Ahora, cuando nos centramos en el SMAR, vemos que se fundamenta en la democratización del aprendizaje. Plantea que es imprescindible compartir el contenido en la web. Hay una estructura en la que se va viendo cómo se sustituye, se aumenta, se modifica y se redefine una clase para gamificarla. Plantea el uso de simulación, de visualización, de storytelling, habla de computación social, habla de narración digital, de ubicuidad y plantea un metamodelo aplicable en STEM. Habla de juegos educativos en el 2021, es un blog que tiene más de 20 años de confección. Empezó a confeccionarse en el año 2003, se sigue confeccionando, no tiene formato de libro, es una página web. Desde su concepción implícita es desde la web, para la web y para que más cosas estén en la web. Esa es la concepción de Rubén Puentedura para el SAMR. Habla de materiales de trabajo asincrónico para aprendizaje profundo. Esto lo habla otro autor. Bueno, nos planteamos de usar el aula invertida. Acá el aula invertida, según algunos autores que hemos seguido, se plantea desde foros académicos, Facebook, Twitter, campus virtual, docencia virtual, aulas de simulaciones, videos explicativos, plataformas de apoyo a la docencia, Moodle, chat, videoconferencia, tutorías electrónicas, foros de discusión, aprendizaje adaptativo, aprendizaje móvil, aprendizaje en redes sociales, entornos colaborativos, MOOC, PLE, aprendizaje
Google Apps, Angry Birds, gamificación, videojuegos, Socrative, Mentimeter, Kahoot, cuestionarios escritos, eClicker, videos, archivos multimedia, Google Class, Apple Watch, ordenador, tablet, smartphone, EduPlus, Internet, correo electrónico, PlayPosit, Educanon, YouTube, Vimeo, OpenShot, Video Editor, Atube Catcher, Videos Movie Maker, YouTube Editor, WeVideo, Open Broadcaster, Video Capture. Lo que plantean el autor es que sin todos estos recursos no se puede hablar de aula invertida. O sea, el aula invertida se concibe desde la virtualidad, para la virtualidad, se concibe mediada por tecnologías, no se concibe una aula invertida sin mediación tecnológica. Cuando hablamos de gamificación, nos centramos mucho en lo que plantea Osoyo y otros. Es muy difícil seguirla a Osoyo porque no tiene publicaciones muy adquiribles. En realidad los materiales que tenemos más que nada son de la cursada con ella de un seminario durante la maestría. En el 2019 ella plantea que hay tres principales líneas de trabajo que persiguen gamificar la educación. Que los juegos permiten adquirir competencias y habilidades, pero agregar juegos en una cursada no es gamificarla. Los juegos tienen muchas características y gamificar puede hablarse también de, por ejemplo, aumentar la motivación con el sonido de un juego en una clase, rediseñar un proceso de aprendizaje como si fuese un juego, o sea que todo sea un juego desde la primera clase hasta la última, que fue lo que hemos llegado a hacer en una cursada, y algunos de los muchos aspectos que abarca la gamificación educativa para esta autora son lecturas, aventuras gráficas, videos, simuladores, puntos, casas del tesoro, insignias, actividades llave, plazos, niveles como aprendiz, profesional, experto y maestro, ranking, bonos, control conductual, feedback adecuado, avatares fantásticos, aprender por ensayo, itinerarios formativos, uso de las redes sociales. Tópicos que se han logrado implementar en su totalidad. Pero bueno, el fundamento básico en el que nos centramos para gamificación es en el de esta autora argentina, directora de la maestría por muchos años y en las primeras cohortes. Cuando hablamos de enseñanza just in time, en realidad hablamos de una clase que se puede leer previamente a un encuentro sincrónico o presencial, que se puede ver en un video previamente, que después se puede informar al docente de lo comprendido de la lectura o de la visualización de videos mediante un cuestionario, o que tiene una forma de teorías breves y ejercitación en clase. Estas son las formas en las que hemos implementado la enseñanza Just in Time Teaching en por lo menos 3 cursadas. Cuando hablamos de la confección de materiales digitales, tenemos que remitirnos al entorno personal de aprendizaje, al aprendizaje y a la instrucción, según Mayer, a la evaluación, siguiendo autores como Pimienta Pietro, hablando de desde la evaluación tradicional hasta la formación de un portfolio. Y cuando hablamos de M-Learning, hablamos de aprendizaje móvil, de aprendizaje ubicuo, de todo lo que podemos aprender desde un celular. Cuando hablamos de nuestra propuesta, es siguiendo la escalera SAMR, hemos hecho sustitución, aumento, modificación y redefinición de clases de matemática. El rediseño y la creación del material didáctico de soporte ha sido toda elaboración propia. Se hubiera podido curar contenidos, pero en esta materia
no ha sido fácil encontrar contenidos que ya estén preparados para la materia. Se han hecho recursos educativos abiertos, ¿sí? Porque son de dominio público, porque se ha pedido reconocimiento compartir igual, se ha pedido reconocimiento y que no se cobre por el uso de los materiales, y no estamos fuera de lo que son los recursos educativos abiertos porque no hemos pedido que no haya obra derivada, entonces se han confeccionado recursos educativos abiertos. En cuanto a la biblioteca, se ha confeccionado un canal en YouTube, se han hecho prepantallas en transmisiones en vivo y post pantallas en videos slidecast. Lo que podemos ver acá es una imagen del canal con las primeras listas de reproducción. Ahí tenemos una lista de reproducción en donde en el primer cuatrimestre del 2020 tenemos solamente una clase presencial que está grabada con celular. Se está escribiendo en el pizarrón, estoy escribiendo en el pizarrón. Este primer cuatrimestre se virtualiza luego de la primera semana y ahí empieza a generarse todo el cambio durante el cursado de la maestría. Ahí tenemos una lista de reproducción en donde se enseña a utilizar GeoGebra, una lista de reproducción en la que se va grabando desde la cursada del Seminario de Realidad Aumentada en la maestría, un intento de videoteca en el año 2013, en el que yo era ayudante de primera en Matemática 1 para la licenciatura en Ciencias Geológicas. Acá ya tenemos una cursada en la que están grabados los encuentros sincrónicos. Esto ya es el primer cuatrimestre del 2021. El segundo cuatrimestre del 2021 en el que se continúan grabando los encuentros sincrónicos teórico-prácticos. Acá ya estamos en una cursada en la que se empiezan a generar slidecast solamente de ejemplos para todas las unidades del programa. Ahí ya tenemos la primer videoteca completa, todos los teóricos de la materia están ahí. Ahí ya tenemos el primer podcast en el que se generan materiales accesibles para personas con dislexia. Y acá tenemos el último podcast que todavía está en confección, en el que tenemos materiales accesibles para personas con baja visión. Esta es la presentación del canal. Ahí hay un video de bienvenida, también confeccionado por mí, también es parte de los materiales confeccionados. Y acá lo que podemos ver son las prepantallas de los encuentros sincrónicos. Hay distintas prepantallas. Estos se compartían antes de las transmisiones en vivo. Esta es la prepantalla previa al Día del Estudiante. Acá tenemos otras prepantallas. Ya estamos informando que se está terminando el cuatrimestre. Motivando al estudio. Y a su vez, en esta prepantalla vemos
algunos sólidos Veamos los platónicos uniformes. y otros El sólidos primero que aparece es cóncavos o el convexos conocido cubo. para que se vayan formando con realidad Ahora aumentada aparece el hasta que cubo empiece la octaedro. clase. Informando que van a haber consultas de final. Todo material propio. Acá estamos viendo cuando Canva me felicita por 50 Canvas y después por 100 Canvas. Las prepantallas y las pre y post pantallas de las slides son todas confeccionadas en Canva. Canva tiene algo muy favorable,
que por ejemplo no lo tiene Word, que es la posibilidad de escribir en tipografía Open Dyslexic. Acá ya estamos viendo prepantalla de Slidecast. Prepantalla de Slidecast para Open Dyslexic. Pantalla de Slidecast para personas con baja visión. Post pantalla. Y bueno, ahora vamos a hablar un poco de las diapositivas. Acá estamos viendo una de las primeras diapositivas en donde tenemos imágenes en GeoGebra, donde disponemos del editor de ecuaciones. El editor de ecuaciones no tiene naturalmente Open Dyslexic. Cuando se hacen esas diapositivas hay que utilizar MathType. Acá tenemos las diapositivas accesibles a personas con dislexia. Acá tenemos otras diapositivas en tipografía Arial para personas con baja visión. Estas son para imprimir. Estas son para personas con baja visión para leer. Y lo que podemos ver es que las diapositivas nos permiten un dinamismo. Yo puedo ir explicando que acá tenemos un cuerpo tirado por una soga, que el ángulo que se genera por la inclinación de la rampa por la que va el cuerpo es el mismo que se genera en un sistema de ejes coordenados cartesianos, que a su vez en esa fuerza por la que se tira de la soga hay una componente horizontal, una componente vertical, y la fuerza de gravedad influenciando en el peso que pueden ser estudiadas mediante vectores y en el centro de masa del cuerpo. Todo esto hablando de tirar de la soga con una fuerza de 50 newtons, y este dinamismo lo permite una diapositiva en clase. Se generaron libros de apuntes. Con los libros de apuntes tenemos distintas ediciones, imágenes. Lo primero es solamente una sustitución. Lo que se escribía en el pizarrón se escribe en un Word, se genera un PDF, luego se empieza a aumentar con mapas conceptuales o redes conceptuales. Esto está confeccionado en MinMap. Después se empiezan a agregar índices, rúbricas, las redes que mencionamos, los juegos sincrónicos, asincrónicos, links, QR a distintas páginas web. Se llega a confeccionar se hace un storytelling en R3, en superficies cuádricas. Bueno, se termina con una búsqueda del tesoro, un juego de escape para poder repasar la materia completa. Y acá estamos viendo las visualizaciones que permite saber Calameo. Y lo que estamos viendo en el puntito verde más pequeño es el 18% que en tiempo de virtualidad leía en una PC de escritorio. En tablet solamente leía un 0,2%, y el punto más grande verde de casi 82% representa a la gente que estudió desde un celular. Esto informa que el M-Learning era lo más adecuado porque el dispositivo del que se disponía, del que más se disponía entre el alumnado, era del celular. Esto también nos habla de lo que es la brecha digital, ¿no? Solamente un porcentaje muy bajo
podía disponer de una computadora para estudiar en ese entonces. De todas esas visualizaciones que se ven durante enero y durante febrero, o sea que estuvieron preparando el final, en esas visualizaciones, en esa mayor cantidad de visualizaciones, tenemos información de que se hicieron desde un celular. Con respecto a las quizzes, fue la plataforma que se eligió para jugar. Se confeccionaron muchísimos quiz. Las quizzes se pueden jugar desde el celular o desde la computadora. Se pueden jugar de modo sincrónico o asincrónico. Lo que estamos viendo acá en pantalla son algunos de los GIF. Los que están a la izquierda son de confección propia, las 3 primeras columnas son de confección propia, los que están más a la derecha son GIFs encontrados en la web y reutilizados. Se han confeccionado en PowerPoint y se han también editado en Shotcut, que permite generar el archivo .gif, igual que PowerPoint. Acá estamos viendo la biblioteca que se genera de quizzes. Hay, como se pueden ver, 231 quizzes confeccionados. Lo que estamos pudiendo ver es que muchos de esos GIF han sido para la presentación de cada juego en esa biblioteca. Los juegos tienen acceso de por vida y bueno, confeccionan una biblioteca más en la web. Acá estamos viendo en detalle la presentación de un juego en un escenario virtual. Vean que es como algo que a nivel mundial tiene una llegada, hay un telón, hay un escenario para empezar a jugar, ¿sí? Es el primer juego de la materia, es el juego de la unidad de números reales. Acá estamos pudiendo ver el avatar. Cada vez que el estudiante juega, junta puntos. Con esos puntos puede vestir a su avatar, puede hacer que el muñequito con el que juega sea de la forma que quiera. Hay rankings, hay preguntas de opción múltiple, preguntas de selección, preguntas de respuesta breve, hay preguntas de verdadero o falso. Y bueno, desde hace un año aproximadamente hay inteligencia artificial que ayuda a confeccionar, según la clase, cuestionarios para que después los estudiantes jueguen. Obviamente que todo lo que produce la inteligencia artificial necesita corrección. No es que lo confecciona la inteligencia artificial y listo. Acá vemos lo que ocurrió la primera semana de utilización de Quizzes, 5.285 respuestas, 11 juegos confeccionados y jugados solamente en la primera semana. Esta fue la semana en la que yo conocí las Quizzes, del 8 de junio al 15 de junio. Las conocí, confeccioné los juegos y fueron al aula y todas esas respuestas se recibieron. Fueron muy bien recibidas por los estudiantes. Bueno, a su vez hice la certificación de Game Changer, que es una capacitación que ofrece la plataforma Quizzes para todas las docentes y los docentes que quieran aprender a ser unos docentes que generen unos cambios mediante los juegos, mediante la gamificación en sus aulas. Acá estamos viendo las imágenes de GeoGebra. Lo que estamos pudiendo ver es una imagen estática
que se puede generar mediante la utilización del celular, ya sea mediante un video en la diapositiva o mediante la confección por parte de los estudiantes. Esto va al aula, el estudiante puede confeccionar e ir viendo todas las cónicas que surgen de intersección de la cuádrica con planos paralelos a los ejes coordenados. La última imagen que apareció en pantalla es de cuando yo graficaba en el pizarrón, y vean la diferencia, ¿no? O sea, esto no se puede mover, se puede ver solamente una intersección, de casualidad se ve una hipérbola y bueno, una silla de montar graficada a mano alzada. En cuanto al rediseño de las secuencias, se generó una secuencia para una clase 100% virtual, una secuencia para una clase 50% virtual y 50% presencial, una secuencia para una clase 100% presencial, totalmente gamificada, con Just-in-Time Teaching, y después nos quedamos utilizando solamente los materiales en una última secuencia, porque realmente el Just-in-Time Teaching requiere un tiempo de aula y de contacto estudiantes con profesor que es imposible con las 16 semanas de cursada, porque lo que nos ocurría era que los estudiantes no leían todos, no veían todos los videos antes de clase, entonces sí o sí se requería una teoría breve antes de los ejercicios. Y esa es la aplicación a nuestro caso real. Acá estamos pudiendo ver para el segundo cuatrimestre del 2021 el material que se acerca a los estudiantes, el aula. Se me pidió imágenes del aula de PEDCO, pero lo que ocurre es que el aula de PEDCO todos los cuatrimestres va cambiando. Entonces lo que encontré que está de cada cuatrimestre sin tocar es el Google Sheet que se comparte con cada estudiante. En él podemos ver de cuándo es ese material, los horarios en los que cursaban los estudiantes, esto es de un cursado 100% virtual, el link para ir al aula de PEDCO, el link para ir a Calameo, al PDF del material, el grupo de Telegram. En ese entonces se utilizaba un grupo de Telegram. Ese es el grupo. A la fecha solamente quedan 6 estudiantes en el grupo, pero bueno, era un grupo que tenía mucho más estudiantes. Lo que pasa es que una vez que termina la cursada, los estudiantes se van. Un precurso a ecuaciones, porque bueno, se notaba mucha falta de previos, se sigue notando mucha falta de previos. Un precurso a polinomios, el link al canal de YouTube, el link al PDF para quienes les era más cómodo leerlo de un PDF en vez de leerlo de Calameo, el link al programa, que tenían que leer semana a semana, porque esto es aula invertida, 100% invertida, qué páginas tenían que leer de ese PDF, cuándo tenían parciales y coloquios, los videos. En ese entonces teníamos una plataforma que se llamaba Videos Un Coma, que no permaneció, los mismos videos en YouTube para cuando Videos Un Coma se caía, los quizzes online que los jugábamos durante la clase, durante el encuentro sincrónico, porque la clase era mucho más que el encuentro sincrónico. Y los quizzes offline para los que no disponían para los que tenían algún inconveniente cuando abrían el juego en sincrónico, entonces lo jugaban en un PDF. La plataforma Quizzes ofrece el mismo juego que se puede jugar online, se ofrece offline. Esto en la página de lecturas. Esta cursada fue la que tuvo e-portfolio porque eran tan poquitos estudiantes que después del primer parcial tradicional formaron un e-portfolio. Ellos venían a la clase, al encuentro sincrónico, y presentaban su clase de funciones, de cuádricas, de lo que fuera, con todos materiales propios. Era como que hacíamos un programa de televisión y cada uno tenía unos minutos, eran como invitados a mi programa de televisión y ellos hacían la clase. Los trabajos prácticos de práctica y los horarios. ¿Por qué? Porque en ese entonces
Lo que hacíamos era 1 hora cada profesor para las 4 horas de clase o 1 hora y media. Yo daba 2 horas de teoría y después venía 1 hora el profesor de trabajos prácticos y 1 hora el ayudante de primera. Entonces, bueno, en qué horario se tenían que conectar a cada Meet, porque cada uno tenía su Meet. Y esto es lo que queda del aula de la secuencia tipo A. En la secuencia siguiente, en el primer cuatrimestre del 2022, seguíamos teniendo material de lectura en Calameo y en PDF. Pasamos a tener grupo de WhatsApp, porque para poder tener grupo en Telegram, los estudiantes sí o sí tenían que tener datos. Ese es el grupo de WhatsApp. A la fecha quedan 28 miembros, también fueron muchos más. Esta es una secuencia tipo B. La lista de YouTube, el link al sincrónico, el programa y una tabla de propiedades de números reales para que no tengan que tener todo disponible en la memoria. Ayudó mucho, gustó, se dejó de usar, pero piden cada tanto que se vuelva a usar la tabla. Hacemos una hoja de ruta que tenían que leer en cada semana y bueno, los links a los juegos, los links a los YouTube y después aparecieron los videos de los ejercicios, de los ejemplos que había por semana. Eran videos breves, en un principio no tenían la teoría completa, eran videos solamente de ejemplos, que los tenían que ver el viernes a la noche o el sábado porque iban a ejemplificar lo que ellos tenían de lectura. Bueno, esta sería la página de lecturas. Habían juegos acreditables, juegos con los que sumaban puntos. Acá empezamos a gamificar. Los juegos empiezan a tener sentido en la evaluación. La evaluación no es solamente ir a rendir un examen, también jugar suma puntos para aprobar. Se formaron comisiones porque en este grupo el 50% de los estudiantes iban presencialmente un día a la práctica, el otro día tenían teórico conmigo y el 50% iba el otro día a la práctica y tenían teórico los que habían tenido práctica conmigo. Acá estamos ya en una secuencia de 50% virtual, teórico virtual, 50% presencial. Acá tenemos una secuencia del tipo C, 100% presencial, con Just-in-Time Teaching. Teorías breves y ejercicios resueltos en la clase. Esto porque les dábamos las lecturas y la visualización de videos, pero nadie respondía a los cuestionarios. Entonces no teníamos información de las secuencias anteriores de qué era lo que habían comprendido para poder hacer un cierre o una ampliación de algunas cuestiones en un encuentro presencial. Esto ya es el segundo cuatrimestre del 2022. Horarios, WhatsApp, tabla. Acá tenemos el grupo de WhatsApp que todavía conserva 24 miembros. Tabla, YouTube, programa, link al Calameo, link al PDF. Semana de clases, qué feriados íbamos a tener, ya influían porque cuando salís de la virtualidad los feriados vuelven a existir. Durante la virtualidad dábamos clases igual. El capítulo del libro, las fechas de los parciales presenciales desde el primer cuatrimestre del 2022, qué temas se evalúan. Esto ahora pasa a ser un cronograma de clases de horas de contacto profesor con alumno. En este cuatrimestre es en el que más se gamifica, se aplican insignias. Ellos tenían que rendir para ver si seguían en el mismo nivel, o sea, ellos entraban con nivel aprendiz. Y ellos cuando rendían veían si seguían en el mismo nivel o si cambiaban de nivel. Cuando cambiaban de nivel había un nivel en el que
tenían que volver a jugar, no rendían recuperatorio, volvían a jugar este juego, o cuando pasaban de nivel tenían que jugar otro juego que era el juego del segundo parcial. Este cuatrimestre no hubo un solo certificado por gastroenteritis, no se habló de evaluación, nadie fue a rendir el parcial, nadie aprobó, nadie desaprobó. Tenían una insignia u otra, y según la insignia eran el juego que jugaban. Y los que tenían la insignia de maestro jugaban el último juego, que era rendir el coloquio, pero nunca se habló de rendir el coloquio, jugaban el último juego. La verdad que fue muy emocionante ver que se podía hacer una cursada totalmente gamificada, pero no se pudo continuar con este estilo porque Coneau pide calificación, pide nota, tiene que haber un número de 1 a 59 o de 60 a 100 en cada parcial, tiene que haber un aprobado, tiene que haber un desaprobado, entonces tuvimos que dejar el aula muy gamificada. Tenían juegos de parcial 1, juegos de parcial 2, todos los juegos sumaban puntos. Esos son los estudiantes que se inscribieron. Y ya teníamos PDF videos de parcial 1 y PDF videos de parcial 2, hechos completamente a partir de las slidecast. En el primer cuatrimestre del 2023 se vuelve a hacer una secuencia tipo C, con todas las características. Vean que en ese grupo de WhatsApp todavía queda más gente. Los mismos materiales, cronograma, final, notas de ingreso, notas, materiales de PDF parcial 1, PDF parcial 2. Y acá lo que estamos viendo es el panel de actividad de ese Google Sheet que muestra las visualizaciones. Vean que acá por febrero-marzo del 2023 hay casi 100 visualizaciones y después durante todo el cuatrimestre siguen habiendo visualizaciones. O sea, tener ese Drive, ese Google Sheet para que los estudiantes accedan a todo el material, o sea, digamos el aula virtual, que tiene un link en PEDCO, que es la plataforma oficial de la universidad, es un material muy utilizado. Obviamente, como los cursados son, hay que aprobar el primer parcial para poder seguir, entonces cada vez hay menos gente, además del desgranamiento propio, pero durante todo un cuatrimestre se utiliza este material. Y acá estamos viendo en la última secuencia, este cuatrimestre es el cuatrimestre en el que se toma asistencia y en el que se confecciona la recta de regresión de mínimos cuadrados, que dice que la asistencia a clases es directamente proporcional con el nivel de aprobación. O sea, cuanto más vienen a clases, más posibilidades tienen de aprobar. Tenemos también todo ese estilo de materiales. También hay grupo de WhatsApp. Perdón. Y acá tenemos otro panel de actividad en el que vemos también cerca de 100 estudiantes que ingresan. Ahora esto, ¿no? Vean que no solamente no vienen a rendir los más de 100 que se anotan, no abren ni la primera clase el Google Drive. O sea, vean que cerca de 100, pero no más de 100, abre el material de lectura, el material de trabajo, el material de estudio, el material didáctico, ¿sí? Podríamos decir que más de 90, pero no llegan a 100. Muy probablemente esta haya sido la semana en que se toma el primer parcial, muy probablemente esta haya sido la semana en la que se toma el segundo parcial, o la semana en la que se dan las notas. O sea,
es menos la gente que entra a estudiar que la gente que entra a ver cuánto se sacó. Cosa como que no toman conciencia de que hay que estudiar y de esos materiales para poder aprobar, pero entran a ver qué se sacaron. O sea, es una cosa como muy fuerte el nivel de conciencia de lo que es estudiar en la universidad, que no se logra en un primer cuatrimestre y que creo que muchos se van sin siquiera poder disfrutarlo, porque una vez que uno aprende lo que es la universidad se disfruta. Acá tenemos, por ejemplo, grupos de WhatsApp más recientes, ven, 175 integrantes, 197, 78. Esto es para que podamos ver que los grupos que vimos son grupos que han sido abandonados después de terminar la cursada. En cuanto a los análisis de resultados, vemos que en cuanto a frecuencias porcentuales, desde el segundo cuatrimestre del 2020 hasta el segundo cuatrimestre del 2023, hablando de exámenes virtuales individuales sin saber cuánto se copiaron y hablando de exámenes presenciales individuales creyendo que se copian menos, tenemos de un 43 a un 26 a un 0% de aprobados y a un 28% de promovidos en el cuatrimestre en el que se implementa el portfolio. Cambia el tipo de evaluación. Es el único cuatrimestre en el que se pudo hacer porque eran solamente 9 estudiantes, ¿sí? Los que siguieron la cursada. En ese cuatrimestre hubieron 29 inscriptos. Después logramos un crecimiento cuando volvemos a los exámenes presenciales individuales, 9% de aprobados, 4 de promocionados y un 9 que sube a un 11, a un 12 y a un 17 a medida que vamos volviendo a los cursados de secundaria también presenciales, ¿sí? Porque ese primer 9% había terminado la secundaria en virtualidad. Tenemos un 34% de ausentes, que es el más bajo, y ahí es donde decimos que se logra retención, mayor retención. Este cuatrimestre es el cuatrimestre en el que se gamifica totalmente, entonces los primeros exámenes son juegos, entonces más estudiantes juegan a Matemática 1. En los cursados tenemos en el primer cuatrimestre, en el segundo cuatrimestre del 2022, un 100% que rinde el primer parcial con juegos, ¿sí? Este es el cuatrimestre que está más gamificado. Cuando llega la hora de venir al aula a jugar el que había que escribir en lápiz y papel y de manera individual cambia los porcentajes. Ahí tenemos los porcentajes al recuperatorio del primer parcial, quienes logran aprobar en el recuperatorio, un 2%, un 5%, un 12% y un 23%, cada vez va aprobando más gente. Y después de un 11 vamos a un 20 y a un 18, los que aprueban el segundo parcial directamente. Y después los que logran aprobar en el recuperatorio del segundo parcial, que se logra nuevamente un incremento. Acá tenemos el primer parcial por insignias. El 39% no cambia de insignia aprendiz, que es la insignia que tienen todos cuando empieza el juego. Un 7% logra la insignia profesional. No, 5 alumnos logran la insignia experto, 2 alumnos logran la insignia maestro, 7 alumnos logran la insignia profesional, 39 alumnos quedan con la insignia aprendiz. En el segundo parcial, 14 alumnos quedan con la insignia aprendiz, 4 alumnos logran la insignia experto y se habla de recuperar por tema. Ya se empieza a hablar de recuperar por tema, cosa que lo hacemos hasta la fecha.
2 logran la insignia profesional, 3 logran la insignia maestro, 3 logran la insignia experto, 1 logra la insignia profesional y 2 logran la insignia maestro. Insignias. No se habla de aprobado y desaprobado. Lo que les puedo decir es que los que lograron la insignia maestro, que son solamente 2 estudiantes, son los que, si habían logrado insignia maestro en el primer parcial, seguían jugando. Acá lo que tenemos son las rectas de regresión, en donde se ve que si asisten a clases logran mejores calificaciones en los parciales, en el primer parcial y en el segundo parcial. Esto se hizo con la información del cursado en el que se tomó asistencia. Primer parcial del segundo cuatrimestre del 2023, segundo parcial del segundo cuatrimestre del 2023. Acá estamos viendo la lista de reproducción del primer cuatrimestre del 2021, que tiene 31 videos y 286 visualizaciones. Esto es el primer cuatrimestre que se graban los sincrónicos. Hay teoría y práctica en presencialidad virtual. Acá tenemos los primeros slidecasts, que son 46 videos, toda la teoría, con 953 visualizaciones. Este es el podcast de 15 episodios accesible para personas con dislexia. Acá podemos ver que el primer video tiene 225 visualizaciones, el segundo video 115, el tercero 86, el cuarto 81 y el quinto 72. Acá tenemos el podcast en confección, accesible para personas con baja visión, que por el momento tiene solamente 2 episodios. El primer episodio con 88 visualizaciones, el segundo episodio con 53 visualizaciones. Se realiza una encuesta a los estudiantes para poder evaluar el PLE. Resulta que el PLE, en un tiempo previo a toda una tirada de una revista Red de enero del 2022, esto es previo a enero del 2022, se hablaba de un PLE estudiado sin conexión y sin tecnología, se hablaba de un PLE estudiado sin conexión y con tecnología, y se hablaba de un PLE estudiado con conexión y con tecnología. Llega esa revista que el volumen completo está destinado a estudiar el PLE. Entonces, lo que hago es, en función de todos esos estudios, de todas esas investigaciones, generar una encuesta y encuestar el PLE de los estudiantes. Lo que podemos ver acá es en cuanto a evaluación, si prefieren autoevaluación, coevaluación o evaluación docente. La evaluación docente predomina en el primer cuatrimestre del 2023 y en el segundo cuatrimestre del 2023. Si prefieren estudiar solos, en grupos o de las dos maneras. Y esto para los que creemos que estudiar en grupo es la panacea, muchos no quieren estudiar en grupo. Y para los que creen que estudiar solos es la panacea, muchos no quieren estudiar solos. Entonces, tener en cuenta esto, ¿sí? No podemos hacer todas tareas grupales porque hay gente que no gusta estudiar en grupo. Aunque el estudio en grupo ayuda en las tareas de corrección. En cuanto al lugar de estudio, esto fue para mí muy revelador porque la biblioteca no es el lugar preferido por quienes recién ingresan a la universidad. En el primer cuatrimestre no muchos eligen la biblioteca, lo que más eligen es el aula. Sin embargo, en el segundo cuatrimestre lo que más eligen es la biblioteca. La biblioteca física, la biblioteca de antes, toma un lugar preponderante
y yo les cuento que en nuestra universidad la abren hasta sábados, domingos y feriados para que tengan los estudiantes la sala de lectura disponible. Y bueno, ahí vemos cómo cambia totalmente y de querer estudiar en mi cuarto paso a querer estar mucho más en la biblioteca y mucho menos en mi cuarto, ¿no? Un espacio en donde todos estemos en la misma, en esto de 24/7 estudiando, que por ahí en casa con las actividades, con las distracciones, con esto de que alguien quiere charlar, que alguien quiere tomar un mate, que eh, lo que sea. O sea que esto de volver a la presencialidad, acá estamos pudiendo ver, por ejemplo, en qué aspecto, ¿no? En la biblioteca. Y bueno, soporte de lectura. Para asombro mío, las fotocopias, porque yo decía, los veo siempre con el celular, leyendo del celular. Sin embargo, si ellos tienen que elegir, prefieren todavía las fotocopias. El PDF impreso sigue siendo lo más elegido. Los dispositivos, el celular gana en los 2 cuatrimestres, definitivamente. Y tienen internet, o en el celular o en el hogar, todos tienen internet. Y los comentarios finales. Bien, hay varios. Conclusiones y trabajo futuro. Terrible lo que se nota la brecha digital. Sigue marcando una diferencia abismal cuando utilizamos realidad aumentada. Los primeros 3 cuatrimestres veíamos solamente en mi dispositivo, que yo tenía de casualidad celular en el que funcionaba realidad aumentada porque me lo habían sugerido para poder hacer el seminario de la maestría. Pero entre los estudiantes, recién el cuatrimestre pasado, hubieron estudiantes que en su GeoGebra podían activar realidad aumentada. Así que bueno, conclusiones. Lleva mucho tiempo confeccionar todos los materiales digitales. Tener el aula al estilo de Puente Dura lleva horas y horas y horas de trabajo. Eh, son utilizados, se disfrutan muchísimo las diapositivas impresas con tinta color. Es una calidad de material de estudio que yo veo que los estudiantes utilizan mucho. Imprimirse las diapositivas, anillarlas, saber que esta es mi clase, que según eso me van a evaluar, que esto es lo que tengo que estudiar, que esto es lo que tengo que leer, que si veo el video va a ser para aclarar. Bueno, trabajo a futuro, la biblioteca accesible a personas con baja visión. Hasta las diapositivas quedaron accesibles a personas con baja visión, pero no he llegado a poder grabar de nuevo todos los videos, porque todavía no hay algo que lo genere automáticamente, hay que grabar de nuevo todos los videos. Trabajo a futuro, generar más visualizaciones, tener más likes, que se pueda hacer una matemática más cercana a estos estudiantes que en un tiempo eran nativos digitales, que ahora ya no se habla tanto de nativos digitales, pero que siguen teniendo un acercamiento con la tecnología muy fuerte, poder estar más cerca de ellos. Bien. La necesidad de poder generar un recurso libro en PEDCO para poder mejorar el aula de PEDCO. Pregunté cómo hacer unas páginas web que traen toda una botonera en donde la persona toca un botón y la página web se hace accesible automáticamente, pero me dijeron que para eso tendría que estudiar la tecnicatura en desarrollo web. La posibilidad de ver cómo el dinamismo de las diapositivas hacen que temas muy complejos
Esto no ya pensando en Matemática 1 de Geología, porque esto se hizo en 3 materias, en Matemática 1 para Geología, en Álgebra y Geometría 1 para Ingeniería Química, Mecánica, en Petróleo y Profesorados, y también se utilizó en Matemática 1 para la Facultad de Economía y Administración, en estudiantes de Contador Público Nacional, del Profesorado en Ciencias Económicas y del Ciclo General de Ciencias Económicas. Y en particular esto se utilizó, por ejemplo, para enseñar en Álgebra y Geometría 1 los sistemas de ecuaciones lineales paramétricos y lograrse, también en Matemática 1 para la Facultad de Economía, un 100% de estudiantes que rindan bien los sistemas de ecuaciones lineales paramétricos que son incomprensibles, que eran incomprensibles por el dinamismo y por el tipo de didáctica que se pudo aplicar para enseñar los sistemas paramétricos. Son realmente cosas que yo espero en la enseñanza de la matemática universitaria. Pero bueno, a seguir formándose y a seguir viendo de qué manera llegar a estas nuevas generaciones. Gracias.